vamos a empezar con lo que es el dogma central en la biología molecular. El dogma central es un marco de trabajo para la comprensión de la transferencia de información entre las grandes moléculas biológicas que transportan la información. La información detallada almacenada en forma de secuencia de bases en el ADN se puede transferir por medio de la polimerasa ARN al ARN mensajero por transcripción y desde el ARN mensajero a las proteínas por traducción. La información en el ADN puede ser transferida de nuevo al ADN por medio de la polimerasa ADN en el proceso de replicación del ADN. Sin embargo, la información no se transfiere hacia atrás de las proteínas del ARN y ADN. En el caso general, la información no se transfiere atrás de nuevo desde el ARN al ADN. Sin embargo, hay excepciones de transferencias especiales desde el ARN al ADN, llamada transcripción inversa. La palabra dogma fue elegida por Francis Crick para describir este marco de transferencia de información, ya que, como él dice, yo ya había utilizado la palabra obvia hipótesis en la hipótesis de la secuencia, y, además, quería sugerir que este nuevo supuesto era más central y más potente. Aunque es una estructura organizativa útil, el dogma central tiene numerosas excepciones. Por ejemplo, los retrovirus utilizan una transcripción inversa para la construcción de ADN a partir de ARN. En general, no todos los genes consiguen expresar todo el camino para la construcción de las proteínas. Algunos ARNs tienen otras tareas que hacer, como el ARN ribosomal y otros ARN encargados de tareas específicas en la célula. Ahora vamos con los principales descubrimientos del modelo de la doble hélice. Una vez demostrado que los ácidos nucleicos eran los portadores de la información genética, se realizaron muchos esfuerzos encaminados a determinar su estructura con exactitud. Watson y Crick fueron los primeros investigadores en proponer una estructura para los ácidos nucleicos, y su labor investigadora se vio recompensada con el Premio Nobel en 1962. Para realizar su trabajo emplearon dos tipos de datos ya existentes. Por un lado, utilizaron los datos obtenidos varios años antes por Chargaff, relativos a la composición de bases nitrogenadas en el ADN de diferentes organismos. El otro tipo de datos eran los procedentes de estudios de difracción de rayos X sobre fibras de ADN, para determinar la estructura tridimensional o disposición espacial de las moléculas de ADN. Se hace incidir un haz de rayos X sobre fibras de ADN y se recoge la difracción de los rayos sobre una película fotográfica. La película se impresiona en aquellos puntos donde inciden los rayos X, produciendo al revelarse manchas. El ángulo de difracción presentado por cada una de las manchas en la película suministra información sobre la posición de la molécula de ADN en cada átomo o grupos de átomos. Mediante esta técnica de difracción de rayos X se obtuvieron los siguientes resultados. Las bases púricas y pirimídicas se encuentran unas sobre otras, apiladas a lo largo del eje del polinucleótido a una distancia de 3 a 4 angstroms. Las bases son estructuras planas orientadas de forma perpendicular al eje. El diámetro del polinucleótido es de 20 angstroms y está enrollado helicoidalmente alrededor de su eje. Cada 34 angstroms se produce una vuelta completa de la hélice. Existe más de una cadena polinucleótida enrollada helicoidalmente. Basándose en esos dos tipos de datos, Watson y Crick propusieron su modelo de estructura para el ADN conocido con el nombre de modelo de la doble hélice. Las características del modelo de la doble hélice son las siguientes. El ADN es una doble hélice enrollada helicoidalmente a derechas, sentido dextroso, algo parecido a dos muelles entrelazados. Enrollamiento de tipo plectonémico. Para separar las dos hélices es necesario girarlas como si fuera un sacacorchos. Cada hélice es una serie de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster en los que un grupo fosfato forma un puente entre grupos OH de dos azúcares sucesivos. Las dos hélices se mantienen unidas mediante puentes o enlaces de hidrógeno producidos entre las bases nitrogenadas de cada hélice. Las dos hélices, por razones de complementariedad de las bases nitrogenadas, son antiparalelas, teniendo secuencias de átomos inversas. El diámetro de la doble hélice es de 20 angstroms. Las bases nitrogenadas son estructuras planas perpendiculares al eje de la doble hélice y están apiladas unas sobre otras a una distancia de 3 a 4 angstroms. Cada 10 bases, cada 34 angstroms, se produce una vuelta completa de la doble hélice, o sea, 360 grados. Las bases se encuentran en sus configuraciones cetónicas, cumpliendo así las reglas de aparentamiento adenina-timina y guanina-citosina. La secuencia de bases nitrogenadas puede ser cualquiera. No existe ninguna restricción. Ok, ahora vamos con lo que es el ADN y cuál es su estructura primaria.
El ADN es un nombre químico de la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. La molécula de ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares, desoxirribosa y grupos fosfato. Enganchado a cada azúcar hay una de las siguientes 4 bases: adenina, citosina, guanina y timina. Las dos cadenas se mantienen unidas por enlaces entre las bases. La adenina se enlaza con la timina y la citosina con la guanina. La secuencia de estas bases a lo largo de la cadena es lo que codifica las instrucciones para formar proteínas y moléculas de ARN. El ADN se organiza estructuralmente en cromosomas. A nivel funcional se organiza en genes, que son piezas de ADN que generan características físicas específicas. Estas características no vienen directamente del propio ADN, sino de una molécula llamada ARN, formada a partir del ADN, y codifican la proteína. Esto es lo que se llama el dogma central de la biología molecular, como lo mencionamos hace rato. En el ADN hay genes que generan ARNs mensajeros, y estos generan proteínas. Y esto es lo que da las diferentes características físicas que observamos en individuos, como el color de los ojos o la altura. También se ha visto que algunas veces esas instrucciones están almacenadas directamente en el ARN, sin necesidad de pasar a proteínas como en el caso de los microARNs, pero estos suelen ser una excepción. Muy bien, vamos a ver la estructura primaria del ADN. En los ácidos nucleicos, los nucleótidos se encuentran unidos mediante enlaces fosfodiéster entre el fosfato del carbono 5 de un nucleótido y el grupo alcohol del carbono 3 del siguiente. La estructura primaria del ADN corresponde a la secuencia lineal de nucleótidos ordenados desde el primer nucleótido hasta el último. Cuando se representa una cadena de ADN, se indica la secuencia de desoxirribonucleótidos de manera abreviada: A para adenina, G para guanina, C para citosina y T para timina. El orden de la secuencia de los nucleótidos es donde reside la información necesaria para sintetizar proteínas. La secuencia 5, citosina, timina, adenina 3, codifica para un aminoácido diferente que la secuencia 5, adenina, citosina, timina 3, aunque su composición química sea la misma. En el ADN vamos a tener bases nitrogenadas, que son las que contienen la información genética. En este caso, en el ADN vamos a tener 2 purinas y 2 pirimidinas. Las purinas son adenina y guanina. Las pirimidinas son timina y citosina. En el caso del ARN también son 4 bases, 2 purinas y 2 pirimidinas. Las purinas son A y G, adenina y guanina, y las pirimidinas son citosina y uracilo, como son aromáticas. Tanto las bases púricas como las pirimídicas son planas, lo cual es importante en la estructura de los ácidos nucleicos. También son insolubles en agua y pueden establecer interacciones hidrófobas entre ellas. Estas interacciones sirven para estabilizar la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. Las bases nitrogenadas absorben la luz en el rango ultravioleta, propiedad que se usa para su estudio y cuantificación. Bases púricas. Están basadas en el anillo purínico. Puede observarse que se trata de un sistema plano de 9 átomos, 5 carbonos y 4 nitrógenos. Bases pirimídicas. Están basadas en el anillo pirimídico. Es un sistema plano de 6 átomos, 4 carbonos y 2 nitrógenos. Las pirimidinas que encontramos en el ADN son citosina y timina. En el ARN encontramos citosina y uracilo. Las pirimidinas son degradadas completamente a agua, anhídrico, carbónico y urea. Ahora vamos con lo que son los ácidos nucleicos, los nucleósidos y los nucleótidos. Los ácidos nucleicos son un tipo importante de macromoléculas presentes en todas las células y virus. Las funciones de los ácidos nucleicos tienen que ver con el almacenamiento y la expresión de información genética. El ácido desoxirribonucleico, ADN, codifica la información que la célula necesita para fabricar proteínas. Un tipo de ácido nucleico relacionado con él, llamado ácido ribonucleico ARN, presenta diversas formas moleculares y participa en la síntesis de las proteínas. El término ácido nucleico es utilizado para describir unas moléculas específicas y grandes en la célula. En realidad, están hechas de cadenas de unidades de polímeros que se repiten. Los dos ácidos nucleicos más famosos, de los que debemos oír hablar y de los que apenas nos acabamos de decir, son el ADN y el ARN. Los ácidos nucleicos trabajan en la célula almacenando información. La unión de la base nitrogenada a la pentosa recibe el nombre de nucleósido
y se realiza a través del carbono 1 de la pentosa y los nitrógenos en las posiciones 3 o 9 de las bases nitrogenadas mediante un enlace de tipo N-glucosídico. La unión del glucósido con el ácido fosfórico se realiza a través de un enlace de tipo éster entre el grupo OH del carbono 5 de la pentosa y el ácido fosfórico, originando un nucleótido. Los nucleótidos son las unidades o monómeros utilizados para construir largas cadenas de polinucleótidos. Como podemos ver, un nucleósido se forma a partir de una pentosa más una base nitrogenada, y el nucleótido se forma a partir de una pentosa más una base nitrogenada más ácido fosfórico. Además, los nucleótidos pueden tener 1, 2 o 3 grupos fosfato unidos al carbono 5 de la pentosa, existiendo por tanto nucleótido 5 monofosfato, nucleótido 5 difosfato y nucleótido 5 trifosfato. En algunos casos, el ácido fosfórico se une a la pentosa por el carbono 3, existiendo nucleótidos 3 monofosfato, difosfato o trifosfato según el número de grupos fosfato que posea. La terminología empleada para referirse a los nucleósidos y nucleótidos es la siguiente. Como podemos ver en el cuadro, base nitrogenada, adenina, guanina, citosina, timina, uracilo, nucleósido, adenosina, con adenina, guanina, guanidina, citosina, citidina, timina, timidina, uracilo, uridina. Nucleótido, adenina, ácido adenílico, guanina, ácido guanílico, citosina, ácido citidílico, timina, ácido timidílico, uracilo, ácido uridílico. Muy bien, ahora vamos a ver unos postulados o reglas de Chargaff. Y menciona que la proporción de adenina es igual a la de timina. La relación entre adenina y timina es igual a la unidad AT igual a 1. La proporción de guanina es igual a la de citosina. La relación entre guanina y citosina es igual a la unidad GC igual a 1. La proporción de bases púricas es igual a la de bases purímicas. La relación entre A más G y T más C es igual a la unidad A más G, T más C igual a 1. Sin embargo, la proporción entre A más T y G más C era característica de cada organismo, pudiendo tomar, por tanto, diferentes valores según la especie estudiada, ya sea perro, caballo, humano. Este resultado indicaba que los ácidos nucleicos no eran la repetición monótona de un tetranucleótido. Existía variabilidad en la composición de las bases nitrogenadas. Ahora vamos a ver la estructura secundaria del ADN. La estructura secundaria del ADN es la disposición en el espacio de dos cadenas o hebras de nucleótidos en doble hélice, con las bases nitrogenadas enfrentadas y unidas mediante puentes de hidrógeno. Esta estructura se dedujo a partir de los siguientes datos experimentales. Se observó que la densidad y viscosidad del ADN en dispersión acuosa eran más altas que lo que esperaban, por su composición química y peso molecular, por lo que se supuso que debía haber puentes de hidrógeno. Chargaff comprobó que todos los ADN tenían el mismo número de moléculas de adenina como de timina, y tanto de citosina como de guanina. De aquí se dedujo que se formaban puentes de hidrógeno entre adenina y timina, y entre citosina y guanina. Con los rayos X se descubrió que el ADN tenía una estructura de 20 angstroms de diámetro en la que se repetían ciertas unidades cada 3 o 4 angstroms, y que había otra repetición mayor cada 34 angstroms. Con todos esos datos, Watson y Crick idearon en 1953 el modelo de la doble hélice del ADN, que dice que el ADN está formado por dos cadenas antiparalelas de polinucleótidos con los enlaces 5-3 orientados en diferentes sentidos, complementarias y enrolladas una sobre la otra en forma de doble hélice, o plectonémica. El que sean cadenas complementarias implica que si en una cadena hay adenina, en su complementaria estará la base nitrogenada timina, y si en una hay guanina, en la otra habrá citosina. Como en las proteínas, en la estructura secundaria del ADN, los grupos hidrófobos de las bases nitrogenadas se orientan hacia el interior de la molécula, estableciéndose interacciones hidrofóbicas entre grupos lipófilos, que colaboran con los puentes de hidrógeno en dar estabilidad a la macromolécula. Las pentosas y los grupos fosfato están en la parte exterior. Ahora, terminando lo de estructura secundaria, ahora vamos con la estructura terciaria del ADN.
La estructura terciaria es la disposición que adopta la fibra de ADN de doble hélice al asociarse con las proteínas para formar los cromosomas. La estructura terciaria varía según se trata de organismos procariotas o eucariotas. En procariotas, el ADN se pliega con una superhélice, generalmente de forma circular y asociada a una pequeña cantidad de proteínas. Lo mismo ocurre en orgánulos celulares como las mitocondrias y los cloroplastos. En eucariotas, dado que la cantidad de ADN de cada cromosoma es muy grande, el empaquetamiento ha de ser más complejo y compacto. Para ello se necesita la presencia de proteínas, como las histonas y otras proteínas de naturaleza no histónica. En los espermatozoides, esas proteínas son las protaminas. Aunque se pensaba que la estructura terciaria del ADN era exclusiva del núcleo de la célula eucariota y de los cromosomas, también el ADN de bacterias, mitocondrias y cloroplastos tiene cierta estructura terciaria, estando asociado a otras proteínas parecidas a las histonas formando el nucleoide. La estructura terciaria de las moléculas de ADN circular, no del ADN lineal, de las bacterias o de las mitocondrias, consiste en que la fibra de 20 axones se enrolla sobre sí misma, formando una especie de superhélice, por lo que se denomina ADN superenrollado. El ADN superenrollado presenta dos ventajas. La estructura es más estable porque la longitud del ADN es menor, y la otra es que facilita el proceso de duplicación del ADN, ya que el enrollamiento del ADN superenrollado es hacia la derecha, al contrario que el provocado por las enzimas que deshiperalizan el ADN para iniciar su duplicación, abriendo la molécula. Muy bien, para terminar, vamos a ver en qué se diferencia el ADN y el ARN. Algunas de sus diferencias las hemos mencionado. Por ejemplo, el ADN es de cadena doble, el ARN es de cadena simple. Otras diferencias, a continuación, el azúcar que lo componen es diferente. En el ADN es la desoxirribosa, en el ARN la ribosa. En las bases nitrogenadas del ARN, la timina se cambia por uracilo, siendo entonces adenina, guanina, citosina y uracilo. El peso molecular del ARN es menor que el del ADN. Esas serían unas diferencias básicas, principales, por así decirlo.